tu misericordia, Padre. Gracias por tu bondad, por tu favor, Señor, porque tú estás con nosotros y muestras tu amor y tu poder de continuo con cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre, gracias, Señor, gracias por tu amor, por tu bondad, Señor, por tu misericordia, Padre, porque podemos encontrar en ti, en tu gracia, Señor, la verdad que cada uno de nosotros, la verdad que la iglesia necesita, Señor. Háblanos esta mañana, Padre. Yo te pido de una manera muy especial que podamos sintonizarnos con la voluntad del Padre, que podamos sintonizarnos con el corazón del eterno Jehová de los ejércitos, y que esta mañana, Señor, pueda haber una gracia de parte tuya para que podamos comprender, retener y poner por obra la palabra, Señor, porque creo, Dios, que hoy más que nunca, Señor, necesitamos estar conectados con tu voluntad, Señor, ya que tiempos difíciles estamos viviendo y tiempos difíciles nos esperan, pero, Padre, tu palabra dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Señor, somos conscientes de que tu retorno está a punto de suceder a las nubes, de que estás a punto de regresar, Señor, por tu iglesia, de que estás a punto, Señor, de regresar por tu amada esposa, Señor. Yo te pido tu gracia y tu favor, Señor, sobre nosotros. Guíanos, enséñanos, Señor, conforme a tu voluntad, para poder, Señor, ser capaces de retener la buena voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. Háblanos esta mañana, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amados, sean todos bienvenidos. Gloria a Cristo. Sean todos bienvenidos a nuestra reunión familiar, a nuestra reunión dominical. Gloria al Señor. Y vamos a continuar hablando respecto a la voluntad de Dios, respecto a lo que la Biblia nos habla, a la voluntad de Dios. Y hemos hablado y hemos visto en primer término, gloria al Señor, que hay 7 maneras en las que podemos apoyarnos, 7 puntos de referencia para conocer la voluntad de Dios, gloria a Cristo. Y número 1, hablamos en primer término que nuestro primer punto de apoyo es el conocimiento de la voluntad de Dios a través de su palabra. Hablamos de que de la misma manera en que los barcos o los aviones enfilan sobre caminos iluminados de noche a fin de atracar o de aterrizar, nosotros debemos apoyarnos siempre en la palabra escrita para conocer la voluntad de Dios. Y este es el primer punto de referencia. Y tú y yo sabemos que los de Berea, al cual tú y yo tenemos un llamado como aposento alto, consultaban siempre las escrituras para ver si las cosas que les enseñaban eran así. El primer punto para conocer la voluntad de Dios es la palabra escrita. Gloria al Señor. Es muy importante que tú y yo podamos estar sustentados en el fundamento de la fe doctrinal para que podamos crecer en las maneras correctas. Número 2, además de la palabra de Dios, su obra. La obra de Dios nos muestra la voluntad para nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor. Y es importante que podamos contemplar la diferencia entre admirar y adorar la creación de Dios, que esto nos va a mostrar también su voluntad. Número 3, hablamos de que Dios nos habla a través de sus siervos y sus servidores, los ministros, los ángeles. Dios utiliza para hablarnos. Gloria al Señor. Y aquí nos quedamos y vamos a comenzar hoy con el cuarto aspecto. Gloria a Cristo. Aquí está en su pantalla. Gloria al Señor. La mano de Dios nos muestra su voluntad. El cuarto aspecto es la mano de Dios que nos muestra su voluntad. La Biblia dice: sujetaos bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. La Biblia dice que si tú y yo, en medida que nos sujetamos en las maneras de Dios, en las maneras correctas, podemos conocer su voluntad. Y aquí podemos encontrar un principio que es de sujeción. Ahora, Esdras y Nehemías, amados,
hablan de esto. Esdras y Nehemías en sus libros nos hablan respecto a la mano de Dios que está sobre ellos. Y dice la Biblia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y podemos hacer referencia a Albert Einstein, que dijo, la providencia es cuando Dios actúa y Él permanece anónimo. Es decir, Dios se esconde, pero ello no le impide actuar. Dios, aleluya, Dios se limita en su manifestación de expresión para que lo veamos, pero Él actúa en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Ahora, en el tabernáculo, gloria a Cristo, en el tabernáculo, Dios nos revela cosas escondidas. Dios nos revela su voluntad en relación con la mano de Dios y las circunstancias, las señales que Dios tiene para nosotros. Ahora, veamos en la Biblia un ejemplo de circunstancias. Hay tres cosas en la mano poderosa de Dios donde se nos muestra su voluntad, que es las circunstancias, las señales y la suerte. Pero vamos a ir a la escritura para cuando hablamos de suerte en el sentido correcto, no en el sentido humano, en el sentido vano, en el sentido pagano, donde se habla ni de como dice la mayoría de la gente, que tengas buena suerte, que eso no es bíblico, ni un cristiano tiene que estar usando esas clases de comentarios o de frases, porque no es la suerte a la que la Biblia se refiere, ni tampoco es o lo que comúnmente se cree de respecto a los apóstoles cuando encontraron al sucesor de Judas, que echaron suertes, y lo que más nos imaginamos, así muy sencillo, es que pues sencillamente echaron un volado, ¿verdad? Y de ahí eligieron a Judas, al sucesor de Judas, pero esto no es así. La Biblia no habla de ese tipo de suertes, de estas dos, pero los veremos un poquito más adelante. Gloria al Señor. En primer término, bueno, las circunstancias, ¿verdad? Los filisteos, recuerda, estaban cansados de enfermar y de morir a causa del arca de Dios. Y ellos decidieron regresar el arca, perdón, a la nación de Israel y la acompañaron hasta la frontera. Y consideraron el suceso en condiciones de estas circunstancias. Primera de Samuel, capítulo 5, lo dice de tal manera. ¿Recuerdas cuando el arca del pacto fue llevada cautiva por los filisteos a causa del corazón desviado de los sacerdotes? Gloria al Señor. A causa de la situación donde los sacerdotes tenían un corazón totalmente alejado de Dios, y estos eran los hijos de Eli, Omnis y Fines, que eran ministros reprobados por Dios y se habían vuelto profesionales en el servicio a Dios, se habían vuelto profesionales en la manera en la que Dios operaba a través de ellos, o creían que Dios operaba, pero se habían vuelto una actitud ritualista, una actitud religiosa, pero donde Dios no estaba. Y esto es en extremo peligroso. Esto es en extremo peligroso. Tú y yo tenemos que tener la certeza de estar donde Dios está. Tú y yo tenemos que tener la certeza de que Dios nos habla. Tú y yo tenemos que tener la certeza de que tenemos nuestros oídos aguzados no abusados, ¿verdad? Aguzados para escuchar la voz de Dios. Esto es importante, amados, porque esto es lo que nos va a llevar a caminar y a la perfección y a la madurez en el camino del Señor. Es muy triste que en la actualidad, a causa de la apostasía, muchos líderes cristianos estén con su vista desviada de la voluntad de Dios. A causa de la apostasía y del pecado, estén con sus ojos desviados de lo que es correcto. De lo que es correcto. Por eso, si tú notas en el libro de Apocalipsis, hay una palabra que se repite decenas de veces y es el arrepentimiento. Arrepiéntete pues, si no vendré contra ti. Una de las cosas que Dios va a hablarnos en este tiempo es acerca del arrepentimiento, es acerca de que tú y yo podamos conocer al Dios del arrepentimiento y al Dios que nos invita a cambiar nuestras circunstancias, a cambiar nuestro entorno, a cambiar nuestro corazón. Y esto, amados, no es una vez en la vida. Y aunque tenemos seguridad de salvación, esto no implica que tú y yo no tengamos una vida de arrepentimiento. Son cosas muy diferentes. Muy diferentes. Dios nos invita a que tú y yo como hijos debemos de tener una vida constante de arrepentimiento.
Y tú y yo tenemos que tener un análisis constante de nuestra vida porque es muy fácil desviarse. Y es triste que hoy en día los líderes cristianos estén desenfocados mucho de la voluntad de Dios y de la visión de Dios, porque no conocen la voluntad de Dios. No conocen. Hablábamos respecto al estudio de la palabra de Dios, de cómo estudiarla, de que muchos pueden abrir la escritura y donde caiga mi dedito voy a leer, y eso es totalmente incorrecto. Necesitamos ser dirigidos por Dios. Respecto ahora a este tiempo, Dios está dando una claridad y una prioridad al tema en que debemos de actuar, al que debemos de hablar, aguzando nuestros oídos espirituales. La Biblia dice en Mateo 24 respecto a las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, dice la Biblia que las 10 cabecearon y se durmieron. Y esto habla del distractor, del cansancio y de las situaciones agobiantes de la vida, tal cual lo estamos viviendo. Hoy estamos viviendo la pandemia más grande en la historia de la humanidad. Por lo menos aquí en México, para nuestros hermanos que nos hacen favor de acompañarnos de otros países, el subsecretario de Salud ya dijo que esto se va a ir hasta marzo, la situación delicada. Y esto, un corazón que no tenga una certeza en Dios va a dudar, va a flaquear y va a preocuparse de más. Claro, nos preocupamos porque somos humanos, pero sobre de esto, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Sabiendo que Dios, amados, escúchame, Dios no va improvisando conforme a las circunstancias. Dios tiene su plan perfectamente establecido en su palabra. Por eso el soplo del Espíritu es número uno, conocer su voluntad. No puedes caminar, no podemos caminar si no conocemos la voluntad de Dios, hacia dónde nos dirigimos. La Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento y por falta del conocimiento de la gloria, de la voluntad de Dios. No sabían hacia dónde ir, no sabían y cayeron en el hecho de que hacían lo que mejor les parecía. Y esto no necesariamente era algo malo, pero no era lo que Dios quería. Y lo podemos ver cuando el pueblo quiso levantarse rey y levantó a Saúl. Este no era lo que Dios quería ser su rey. Quería que marcaran una diferencia, un pueblo diferente, pero el pueblo de Israel quería ser como todas las naciones en la tierra. El pueblo de Israel quería ser como todos los pueblos en la tierra, que tuvieran un rey y tuvieran una manera humana. Y esto, amados, corremos el riesgo de vivirlo hoy en día, de que la iglesia quiera vivir en las maneras humanas. Y Dios tiene un estándar mucho más alto para ti y mucho más alto para mí. Cuando las 10 vírgenes estaban dormidas, dice la palabra con claridad en la versión 60, y a la medianoche se oyó un clamor. Escucha, y a la medianoche se oyó un clamor, se oyó un grito desesperante, un grito terrible, un grito fuerte. He aquí viene el esposo, salida a recibirle. Nota, ¿quién hizo el clamor? ¿Quién gritó? El Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice con claridad cuál es el grito del Espíritu Santo, cuál es el soplo del Espíritu Santo. Y he aquí viene el esposo, salida a recibirle. Aunque hay muchos temas en la Biblia muy hermosos y de mucha bendición, tú y yo tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios. Hay muchos temas que son extensos y son preciosos y son maravillosos en la Biblia para que tú y yo podamos aprender. Pero si realmente tú y yo queremos irnos en el arrebatamiento con Cristo, si tú y yo queremos estar listos para cuando Cristo venga, tenemos que estar en el soplo del Espíritu. Y el soplo del Espíritu es: he aquí vengo en breve. He aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces, amados, tú y yo tenemos que tener un compromiso real y un compromiso genuino con la palabra de Dios. Un compromiso genuino con el Señor. Basta ya de jugar, basta ya de tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie en las circunstancias y un pie en la fe. Es tiempo de que tú y yo tomemos un compromiso. Y si en otro tiempo hemos jugado, bueno, doblemos nuestras rodillas, volteemos al cielo y clamemos al Señor su perdón. Y Él es fiel y misericordioso para perdonarnos. Él es fiel y justo, amados. Basta que nosotros vayamos delante de Él y le pidamos perdón.
Y Él no solamente nos dará, Él nos dará más allá de una nueva oportunidad, Él nos dará un nuevo comienzo, porque todos hemos tropezado en alguna manera. Pero lo importante y trascendente no es que te quedes en el suelo. Lo importante y trascendente es que tú y yo nos levantemos y continuemos con la visión y la misión que Dios nos ha dado. Obstáculos va a haber siempre, pero tú y yo necesitamos ir más allá de las circunstancias. Porque tu fe no está determinada por tus circunstancias, tu fe está determinada por lo que Dios dijo en su palabra. Y Dios dijo en su palabra que estaría contigo, Dios dijo en su palabra que nunca te dejaría, Dios dijo en su palabra que Él nunca te abandonaría, Dios dijo en su palabra que Él te iba a mostrar cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Pero para esto, amado, tenemos que buscar al Señor. Yo no sé esta semana cuánto tiempo oraste, cuánto tiempo buscaste al Señor. Eso es un compromiso y una realidad que cada quien tiene de continuo en su vida. Pero es importante que la iglesia pueda convertirse más que nunca en una iglesia espiritual. Hoy hay un gran distractor que se ha levantado por parte del diablo a la iglesia verdadera. Y es el anhelo de querer regresar a la manera antigua. ¿A qué me refiero? A las reuniones presenciales. Hay muchos hermanos que están desesperados por regresar a las maneras presenciales, a las reuniones presenciales, pero Dios no tiene prisa para eso. Y nosotros debemos de movernos conforme Dios se mueve. ¿Por qué no hemos regresado a las reuniones presenciales? Te lo he dicho, porque es un riesgo. Es un riesgo y no puedo poner yo en riesgo a nadie de los hermanos de la iglesia, ni de la tercera edad, ni con enfermedades crónicas. Yo creo que Dios nos guarda así, pero tenemos que ser cautelosos y prudentes. Muchos, a causa de no ser cautelosos y prudentes, ya están con el Señor. Y si bien para nosotros el morir es Cristo y el vivir es ganancia, hay muchas cosas que hacer en la tierra, muchas cosas. Ahora, moviéndonos en esta prudencia, hoy tú y yo tenemos que valorar esta manera en la que nos estamos congregando, que es el modelo de Dios. Yo tenía 5 o 6 años diciéndote, Dios va a hacer todo para regresarnos al modelo de la iglesia de los hechos, de la predicación en las casas. Y hoy, por lo menos Aposento Alto, esta iglesia neotestamentaria, nos estamos reuniendo en las casas. Tú estás hoy en tu casa y nos estamos reuniendo, claro, de manera virtual, pero estamos reuniendo en la casa conforme al modelo del libro de los Hechos. Dios está cumpliendo su palabra. De ahí que es importante que tú y yo tengamos nuestro corazón en claro, gloria a Cristo, nuestro corazón claro en la voluntad del Padre e ir avanzando en esto. Regresando al punto que estábamos tocando en la enseñanza, los hijos de Elí, Ofnis y Fines, estaban con su corazón totalmente desviado de Dios. Si ellos se hubieran arrepentido, seguramente Dios los hubiera perdonado, pero no hubo en ellos arrepentimiento. En cambio, proliferaron y progresaron y permanecieron en su pecado, y Dios los desechó. Llegaron los filisteos y capturaron el arca. Llegaron los filisteos y robaron el arca del pacto. Dios literalmente diciendo, prefiero que me retengan. Amor, chécate Facebook porque me dicen que no escuchan, ¿no? Prefiero que me retengan incrédulos a que me retengan hipócritas. Y entonces el arca del pacto fue llevada a la casa filistea, al templo de Dagón. Y sabes la historia. Después Dios se defendió solo. Y los filisteos, aquí en Samuel 5, como mencionamos, regresan al arca del pacto porque Dios los visitó con maldición de tumores. ¿Quién? Okay. Un segundo, hermanos. Aleluya. Entonces, Dios, mostrando su poder y mostrando su gracia, determina defenderse así solo y trae esta visitación de tumores y trae esa visitación de maldición sobre los filisteos. Y esto es tremendo, amados. Esto es tremendo. Los filisteos acompañaron al arca hasta la frontera y la llevaron a casa de Obed-edom, si recuerdas. Gloria al Señor. Denme un segundito, por favor.
Un segundito, por favor. Perdón, hermanos, continuemos. Vamos a la Biblia, por favor, a Marcos, capítulo 9, 26 al 27, por favor. Libro de Marcos, capítulo 9. Aleluya. Bueno, este no está en la pantalla. Voy a pedir al hermano Julio si lo puede buscar en su Biblia, por favor. Hermano Julio, si nos apoya con Marcos 9, 26 al 27. Marcos 9, 26 al 27, por favor, hermano Julio. Que Dios les bendice y les guarde. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Aleluya. Amén. Ahora, nota esto, amados. Después de que el Señor sanó al joven, gloria al Señor, endemoniado, este quedó en el suelo y las apariencias indicaban que él estaba como muerto. La gente pensó que estaba muerto. Sin embargo, el Señor le levantó. Así que tengamos cuidado de las circunstancias. Tengamos cuidado de las circunstancias. Perdón, tú y yo no nos debemos de mover bajo ninguna situación por las circunstancias, porque las circunstancias son engañosas. La Biblia nos enseña que tú y yo no nos movemos por vista. Cuando el Señor trajo un milagro sobre este hombre, cuando el Señor trajo un milagro sobre este joven, cayó en el suelo tocado por el poder de Dios. Uno de los textos donde nos habla cuando la gente es tocada por el poder de Dios y cae al suelo, pero cayó como muerto y la gente se espantó, la gente se asustó porque sus ojos estaban puestos en las circunstancias. Sí, Jesús estaba actuando un milagro, sí, Jesús estaba moviendo en poder. Pero es importante, amados, hoy que nunca, si tú y yo queremos caminar en la voluntad de Dios, si tú y yo queremos caminar en la voluntad del Padre, que las circunstancias no nos muevan, que las circunstancias no cambien nuestra realidad, que las circunstancias no cambien nuestra fe, que las circunstancias no afecten nuestra convicción, sino a pesar de las circunstancias, Dios pueda obrar. Dice la Biblia que bajo el espíritu del anticristo, si fuese posible, él engañará a los escogidos. Ahora, y yo me preguntaba y le decía al Señor, ¿qué puede pasar? ¿Qué circunstancias podemos vivir que puedan modificar nuestra fe, que puedan alterar nuestra convicción? ¿Qué puede pasar? ¿O qué puedo escuchar? ¿O qué puedo ver? ¿Qué circunstancias pueden afectar mi convicción de que Cristo es el Señor? Y eso por un tiempo, hace algunos años, empezó a perturbar mi corazón y yo le preguntaba al Señor esto y claro, Dios, la respuesta del Señor era muy, muy asombrosa y me decía que eso no es lo preocupante. Lo interesante es que tú y yo nos enfoquemos en Él y estén nuestros ojos puestos con claridad en Él. Pero en mi interior, yo indagando a esto, yo decía, ¿qué puede hacer el anticristo, amados? Para que traiga confusión a nuestras almas. Y te voy a hablar algo hipotético, ridículo si tú quieres. ¿Qué pasaría si el día de mañana empieza a aumentar como lo está haciendo y vengo diciéndolo desde hace años? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si los avistamientos extraterrestres empiezan a aumentar? ¿Esa circunstancia va a poner en duda tu fe? Hace unos días salió una noticia por un periódico en Inglaterra que decía que estaba confirmado que ciertos personajes alienígenas se habían puesto en contacto con el Papa.
Curiosamente, sabiendo que este papa es ateo. ¿Eso va a cambiar tu fe? Es que los estoy viendo, sí, pero las circunstancias no deben de afectar nuestra fe. Y esto, amados, hoy en día en tiempos de crisis es determinante. Que las circunstancias no afecten nuestra convicción, que las circunstancias no afecten nuestro corazón, que las circunstancias no afecten lo que tú y yo creemos en la palabra. Tú y yo debemos escuchar el fondo de las cosas. El fondo de las cosas. Tenemos que ser ávidos de hambre por la palabra de Dios y de la verdad. Así que ánimo, amados, vayamos adelante. Número 1, hablamos de las circunstancias. Número 2, las señales. Gloria al Señor. Vamos ahora a Marcos, por favor, que va a aparecer en tu pantalla. Marcos 16, 15 al 18. A pedirle a la hermana Araceli si nos puede apoyar, por favor. Buenos días, hermanos, bendecidos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mí, a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, hermana Araceli. Aleluya. Ahora, amados, si tú y yo atendemos a lo que dice este pasaje, entenderemos que las señales deben acompañar a los creyentes. Las señales les deben seguir a ellos, pero no deben de dirigir ni dominar la vida del creyente. Las señales son parte de la vida diaria de cada uno de nosotros, o deberían de ser parte de la vida diaria de cada uno de nosotros. Pero si tú y yo queremos caminar en la voluntad de Dios y en las maneras correctas, las señales no van a dirigir ni dominar nuestra vida. Las señales nos siguen. Pero ¿cuál es el desequilibrio del movimiento carismático? Que se buscan las señales. Y si no hay señales, se cree que Dios no está. Y entonces es una aberración a buscar ciertas señales para creer que Dios no está. Esto está en los excesos dentro de los dones. Como en el don de profecía. Si no hay una profecía, significa que Dios no está. No es así. Porque cuando hablamos de parte del corazón de Dios en la predicación, este es un continuo, así dice el Señor. Estamos operando en los dones de revelación. Pero cuando no hay un corazón de entendimiento y un corazón de madurez, se busca que las circunstancias externas afecten nuestra vida espiritual. Por ejemplo, cuando predicamos, y a veces que soy más efusivo, y grito más, y pataleo más, y no, a veces podemos correr el riesgo de decir, hoy el pastor está más ungido que otros días porque hoy está así como que más emocionado. Y eso no es así, es una situación de un momento. Pero hoy no he gritado una sola vez, pero hoy siento el fluir del Espíritu para enseñarte, instruirte y capacitarte para que crezcas y seas edificado. Las señales, amados, no deben de dirigir nuestra vida, sino la palabra, la voluntad de Dios. Y en esto tenemos que crecer. En esto tenemos que crecer. Porque la gente está siendo afectada y está siendo engañada. Hoy desafortunadamente se le da el uso de la voz a través de las redes sociales a mucha gente que no tiene absolutamente nada que decir más que tonterías. Hay una persona que se hizo muy famosa en Centroamérica porque lo único que ha hecho es criticar a otros. Imagínate nada más qué terrible la situación. Dice la Biblia que si el Hijo del Hombre regresara a la tierra, ignorará fe. Y eso es lo que debe de preocuparnos en realidad. Las señales nos siguen, mas no nosotros seguimos a las señales. Porque por muchos años la iglesia estuvo acostumbrada a ver las manos de Jesús. Y en este tiempo tú y yo tenemos que aprender a conocer su corazón y voltear a ver su rostro, sabiendo que su provisión seguirá. Dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. No los que creen seguirán esto.
Nota el sentido semántico de las palabras, tenemos que ser muy objetivos. ¿Y por qué esto, amado? Porque los tiempos son determinantes. El Señor está a meses de regresar en las nubes. El Señor está a meses de regresar por su iglesia. ¿Y qué va a encontrar cuando Él regrese? Tú y yo somos salvos, eso no está en duda. Somos hijos de Dios, una vez hijos, siempre hijos. Pero tú y yo tenemos que trabajar arduamente para irnos en el rapto y no quedarnos en la tribulación. Y esto no es una carrera de 100 metros, es un maratón en el cual debemos de permanecer. Muchos hermanos han claudicado y se han ido, y el apóstol Juan lo dice con claridad. Se fueron porque no eran de nosotros y ahora se han convertido en anticristos. Porque muchos de ellos quieren pelear contra la obra de Dios, pero no van a prevalecer. Están peleando contra Dios mismo y se han vuelto anticristos. Ahora lo que a ti y a mí nos corresponde es permanecer hasta el final. El que permaneciera hasta el final, este será salvo. Y será salvo de la tribulación. Cristo está a punto de regresar, amados. Cristo está a punto de volver por su iglesia. Gloria al Señor. Ahora, un aspecto importante, amados, continuando con el tema, es que los remas de Dios son posibles para Dios y para los que creen. Recuerda que la Biblia es palabra logos, la palabra escrita y la palabra rema, y eso es cuando el Espíritu Santo viene y se posesiona de la palabra logos y se vuelve vida. Ahora, pero un aspecto importante es que no hagamos de una particularidad una generalidad. La particularidad es la confirmación, es la acepción de la regla en general. Es como, por decir, cuando se dio la liberación del endemoniado gadareno, es una particularidad fue que cuando salieron los demonios fueron un hato de cerdos. Y hacerlo general es pensar que para hacer una liberación a fuerza se tienen que ir sobre cerdos, sobre animales. Eso no es así. Esa es una excepción a la regla. Como cuando Dios toca a alguien, no necesariamente se tiene que caer siempre. O cuando Dios te habla, no siempre tiene que ser en el mover del don de profecía como lo conocemos, sino a través de la palabra o a través del mensaje. Aleluya. Vamos a la Biblia, por favor. A Hechos, capítulo 8. Esto tampoco lo puse. Aquí me faltaron varios. Aquí está Hechos, capítulo 8, versículos 5 al 8. Aquí está, así está en la pantalla. Voy a pedirle al hermano Luis Eduardo si puede leerlo, por favor. Sí, pues. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén, amén. Amén. Aleluya. Nota esto. Las señales acompañaron a Felipe, gloria al Señor, que me dejar de compartir. Las señales acompañaron a Felipe, pero Felipe no tenía necesidad de las señales. Nota esto, esto es asombroso, amado. Las señales acompañaron a Felipe, pero el evangelista, el apóstol Felipe, no tenía necesidad de las señales. Caso diferente, caso contrario de Simón el mago. ¿Recuerdas? Él sí tenía necesidad de las señales. Pero Felipe tenía necesidad de predicar el evangelio y él lo hacía. El espíritu de la simonía es el que busca las señales, quiere comprar las señales, quiere manifestar solamente las señales. Y gloria a Dios por los milagros, pero ellos nos siguen a nosotros. Ellos nos siguen a nosotros. Aunque de tiempo en tiempo hacemos reuniones de milagros, y esto es para que la fe de algunos crezca y gente se acerque a la iglesia, al ministerio y crezcan en el Señor. No es algo que hacemos cada 8 días que lo pudiéramos hacer. ¿Por qué? Porque no buscamos las señales. Lo importante, amados, es predicar la palabra. Y que a través de la palabra tú y yo busquemos el arrepentimiento. Y a través del arrepentimiento tú y yo crucifiquemos nuestra carne. Y a través de crucificar nuestra carne, tú y yo reflejemos más a Jesús. Amén. Bueno,
Número 1, hablamos respecto a la mano de Dios, es las circunstancias. Número 2, las señales. Y número 3, voy a pedir mucha atención aquí, la suerte. Mucha atención, por favor. Y si hay dudas, pueden escribirlas en el chat del grupo. Y en Facebook, los hermanos pueden escribirla aquí en la enseñanza, amor, para estar al pendiente. Gloria al Señor. Ahora, la suerte, amados, es diferente de lo que entendemos por azar. Esto es muy diferente. Es muy diferente la palabra azar de lo que entendemos por suerte. Vamos a Proverbios 16:33. Por favor. Voy a pedirle a la hermana Yadira si nos apoya, por favor. Proverbios 16:33. Bendecidos, buenos días. Buenos días. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Aleluya. Ahora vamos a Hechos 1:21 al 26. Jessy, por favor. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Muy bien, Jessy, muchas gracias. Gloria al Señor. Aleluya. Vemos aquí algo con claridad, amados. La necesidad de conocer la voluntad de Dios. Los discípulos echaron suertes para conocer al sucesor de Judas y quedaron en su lugar Matías. Estaban tratando de encontrar la voluntad de Dios en las maneras incorrectas, ya que el Señor les dijo: no hagan nada. El Señor fue muy enfático en su instrucción: no hagan nada hasta que no venga el Espíritu Santo, sean investidos de lo alto. Aquí el Espíritu Santo todavía no había venido, todavía no había llegado la fecha en que el Señor viniese. Recuerda que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, o en la celebración de la fiesta de los 50 días. Pero ellos se adelantaron queriendo hacer la voluntad de Dios. Y por eso insisto, no necesariamente tiene que ser malo, no necesariamente tiene que ser negativo, pero esto no lleva a lo correcto. Gloria al Señor. Ahora, vamos al Antiguo Testamento, a Ruth, por favor. Ruth, capítulo 2, versículo 3. Lalito, por favor. Buenos días. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Muy bien, Lalito, muchas gracias. Aquí en Ruth, amado, se traduce o se lee la traducción ventura, pero esta palabra no existe en el hebreo. En hebreo no se lee esta palabra sino por felicidad, por dicha. Ahora insistamos, la palabra azar, la palabra aventura, la palabra suerte son palabras del mundo, pues en ellas no está Dios. Dios, recuerda, Dios condujo a Noemí y a Ruth a su voluntad, y el Señor las sacó de Moab y las trajo al plan de Dios. El libro de Esther, amados, muestra la mano de Dios, pues Dios mismo condujo a Mardoqueo y a Esther y aún a los enemigos de Israel. En este libro no aparece la palabra Dios, un dato muy curioso. No aparece la palabra Dios en pasaje alguno, pero ello no es lo relevante, pues 6 veces encontramos
algo notable. Si bien la palabra Dios no aparece en el libro de Esther, pero 6 veces encontraremos algo extremadamente importante. 5 veces aparece el tetragrama Yahweh y aparece de manera escondida una vez yo soy. Y también aparece de esta manera en forma de acrósticos. 6 veces. 5 aparece Yahweh. Y una vez aparece yo soy. Moisés, amado, recuerda, recibió varias señales para ver a Faraón. Ezequías pidió señales para su sanidad. Pero tú y yo tenemos que tener cuidado con esto. Gedeón, ¿recuerdas? En Jueces 7, 8 y 9, Gedeón pidió, Jueces 6, 7 y 8, perdón. Gedeón pidió 3 señales. Pero, de la misma manera en que Gedeón pidió 3 señales, Dios le probaría 3 veces. Dios lo probó 3 veces. ¿Es bueno pedir señales? Sí. Pero Dios nos probará en cada señal. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de las señales? El oportunismo. ¿Recuerdas Elifaz? Elifaz era uno de los 3 amigos de Job y era un oportunista. Elifaz inmediatamente encontró la oportunidad y acusó a Job de pecado. Es fácil que Elifaz acusara a Job, como es fácil nosotros señalar alguna situación cuando hay salud. Es fácil señalar con el dedo cuando nosotros no tenemos problemas. Es fácil decirle a una persona, no temas, cuando nosotros estamos tranquilos. Es fácil decirle a una persona, cree, confía, cuando estamos bien. Por ello, tú y yo cuidemos de caer en el oportunismo, como lo es el día de hoy la doctrina positivista y la doctrina de la prosperidad. Nosotros, como iglesia, no somos ni positivos ni negativos. Somos gente de fe que cree en la palabra. Ahora, Elifaz, en las acusaciones de Job, estaba totalmente equivocado. Con todo su juicio, con todo su hervor, con todo su señalamiento, se equivocó. Y los otros 2 amigos le creyeron. Porque el problema es de que la mayoría de las personas creen más lo negativo que lo creen lo malo que lo bueno. Y Job no había pecado. Podemos ver este mismo ejemplo entre los pastores de Lot y Abraham, que hubo conflictos. Así que Abraham decidió la separación y Lot escogió la llanura del Jordán. Lot fue un oportunista. Y al separarse, Dios le habló a Abraham y vemos la diferencia. Lot levantó los ojos por sí mismo, pero Abraham esperó a que Dios le invitara a levantar sus ojos. Así que si tú y yo queremos seguir la voluntad de Dios, no debemos ser oportunistas. Y si regresamos a Noemí y a Ruth, tú y yo vamos a encontrar en el capítulo 1, las circunstancias eran contrarias. Había hambre. Elimelec decidió ir a Moab pensando que en regresar cuando el hambre hubiese pasado. Elimelec significa Dios es mi rey. Pero este varón vivió en la época de los jueces y en esa época no había rey en Israel. Cada quien, ¿recuerdas que dice la palabra? Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Cada quien hacía lo que mejor quería. Elimelec vivía en Betgelem, que significa casa de pan. Este varón era descendiente de Judá. Él era efrateo. Y Efrata quiere decir seguridad. Ahora, Elimelec, amados, y sus 2 hijos, Mahalón y Kelión, murieron en Moab. Ellos se apartaron de la voluntad de Dios. Y ellos fueron en dirección de Lot. A veces las circunstancias son difíciles y al abrirse la puerta preguntamos si es o no de Dios aquello que tenemos enfrente. Elimelec no habría muerto. El problema que enfrentamos con la mano de Dios es el fatalismo. Vamos a la Biblia, por favor, Ezequiel. Estamos terminando. Ezequiel, capítulo 37, versículo 11, por favor. Ezequiel, capítulo 37, versículo 11. Voy a pedirle a la hermana Emma si nos apoya, por favor. Claro que sí, buen día, Dios les bendice. Me dijo luego, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel.
He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Aleluya. Muchas gracias, hermano. Aleluya. Ahora, aquí en este capítulo de Ezequiel, hermanos, encontramos una queja de la nación de Israel, donde ellos hablan de que su esperanza está totalmente destruido. Pero ahora veamos en Romanos, por favor, voy a pedir a la hermana Yolanda si nos apoya, Romanos 4:18, por favor. Buenos días, bendiciones. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a los que se le había dicho. Así será tu descendencia. Aleluya. Muchas gracias, hermana Yolanda. Vemos la diferencia por completo. Mientras que hay una queja en Israel de que su esperanza había sido destruida, vemos que Abraham esperó contra toda esperanza. Ahora, en el Islam se dice Inshallah, lo cual quiere decir Dios hace como quiere y nosotros como queremos, pero no es así. Génesis 18, vemos que Abraham intercedió por Sodoma y por Lot, y fue liberado Lot del juicio de Dios. Ahora, amados, es importante que tú y yo también no seamos fatalistas. Dios no quiere siempre que suframos. Él quiere que seamos participantes de sus obras y seamos obreros con Dios con el propósito de servirle mejor. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, vamos a dejarle aquí. Gloria a Cristo. Hoy vimos el aspecto 4 respecto a la voluntad de Dios. La mano de Dios nos muestra su voluntad. Vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar y si hay alguna pregunta pueden expresarla en el chat sin ningún problema o bien a posterior a la reunión nos quedamos un ratito y lo resolvemos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Yo te pido que tu gracia sea con nosotros en este tiempo, que tu gracia, Señor, sea para con cada uno de nosotros, Señor. Que caminemos más allá de las circunstancias, Señor. Que caminemos más allá de las situaciones y que podamos confiar plenamente en tu palabra, Señor. Padre, que seamos conscientes que las señales nos van a seguir, no nosotros a ellas, Señor. Padre, que podamos caminar en tu voluntad y no en las corrientes del mundo que hablan de suertes, que hablan de situaciones equivocadas. Señor, sino que podamos ser conscientes de tu voluntad, de tu perfección para con nosotros, sabiendo que tú nos estás capacitando, Señor, en las maneras correctas. Sabiendo, Señor, que tú nos estás preparando para cuando Cristo venga. Sabiendo, Señor, que tú estás afinando a tu iglesia, que tú estás refinando, Señor, a tu amada iglesia. Padre, yo te pido tu gracia sobre cada uno de mis hermanos. Yo te pido tu gracia sobre cada uno de ellos, Señor. Que tú seas con cada uno, llevándolo en las maneras correctas, llevándolo en las capacidades correctas, Señor. Que cuando estén pasando por situaciones difíciles, Señor, antes de correr, antes de hacer cualquier cosa, pongan sus rodillas bajo el suelo, Padre, y busquen tu presencia y busquen tu dirección. Padre, somos entendidos, Señor, de que no son días fáciles los que estamos viviendo. Somos entendidos que no son días sencillos los que estamos pasando, pero nuestra confianza está en ti, porque tú prometiste estar con nosotros en medio de cualquier circunstancia y podemos estar seguros que tú estarás con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo. Podemos estar completamente convencidos que así puede pasar el cielo, la tierra, pero tu fidelidad permanece para siempre, Señor. Te doy gracias por tu amor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú revelas tu voluntad, Señor, en este tiempo, porque tú revelas tu voluntad en las maneras correctas, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, porque yo sé que ellos son vencedores y alcanzarán, Señor, y alcanzarán la estatura y la plenitud, Señor, para que podamos ser arrebatados cuando el Señor venga, cuando la trompeta suene en aquel día final. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Igualmente, amados, gloria al Señor. Es importante que tú y yo como iglesia
podamos seguir trabajando y podamos seguir colaborando con la obra del ministerio. La iglesia sigue en funciones, la iglesia sigue viva, la iglesia sigue caminando, la iglesia continúa. Pero es importante que tú y yo, en medio de cualquier crisis, tú y yo sigamos siendo fiel a la palabra del Señor, que tú y yo sigamos siendo fiel a las promesas de Dios. Es importante que tú y yo sigamos colaborando, amados, y traigamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos hoy más que nunca. Porque recuerda que la Biblia dice que Dios es fiel siempre y Él abrirá las ventanas de los cielos y nos bendecirá hasta que sobre y abunde. No hay una limitante. Dice Malaquías 3:10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébame en esto, dice el Señor Todopoderoso. Pruébame en esto. Y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Si tú notas, no hay ninguna limitante que dice, pruébame en esto a excepción de pandemias. Cuando haya pandemias, yo no voy a estar contigo. No dice la Biblia, pruébame en esto en cualquier circunstancia. Y es importante que tú y yo sigamos siendo fieles a Dios en este tiempo, en medio de cualquier circunstancia. Traigamos nuestras ofrendas, traigamos nuestros diezmos, enviemos nuestras ofrendas, enviemos nuestros diezmos para seguir predicando la palabra. La Biblia dice, y haya alimento en mi casa. En esta referencia para la iglesia neotestamentaria no se refiere al alimento físico, sino se refiere al alimento espiritual. Gloria al Señor. Así que, amados, es importante que tú y yo sigamos obedeciendo a Dios, tú y yo sigamos obedeciendo a la palabra de Dios y traigamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, ¿verdad? Para nuestros hermanos que están aquí en México, pueden hacerlo mediante un depósito en el Oxxo, una transferencia interbancaria o un depósito en Banamex, ¿verdad? Para nuestros hermanos que están en otros países, bueno, hay otras modalidades. Gloria al Señor, que ya en lo particular lo podemos platicar. Gloria a Cristo. Así que es importante que tú y yo creamos a Dios y podamos apartar la 10ª parte de lo que Dios nos ha bendecido. Y de esta manera veremos a Dios obrar en nuestras vidas. Gloria al Señor. Te voy a pedir, por favor, que levantes tus manos en esta mañana. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo con toda bendición espiritual. Que el Señor te prospere en todo lo que hagas, que en todo lo que emprendas hayas gracia y todo lo que hagas te salga bien. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo con sanidad, te bendigo con salud y te bendigo con protección del cielo. Te bendigo que eres protegido con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús y que ninguna plaga tocará tu morada, que ninguna peste tocará tu hogar, que serás libre de todo contagio, de toda pandemia del infierno en el nombre de Jesús. Y aquellos que se contagien, oro que la sintomatología sea menor, la sintomatología sea sencilla, porque escrito está que Dios está con nosotros y Dios nos dio una palabra que ninguno quedará tirado en el desierto, ninguno del aposento alto quedará tirado en el desierto. En ti creemos, en ti confiamos, Señor, y a 9 meses de la pandemia podemos decir, Ebenezer, tú hasta hoy has estado con nosotros y has librado a la iglesia de contagios, y aquellos, Señor, que se han contagiado, tú, Señor, has librado, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias porque tú los libras de todo peligro. Plaga no tocará su morada. Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.